Bueno, continuamos entonces con nuestra siguiente y última panelista de la sesión matutina, Silvia Tosar, directora general. Ella es miembro de la Comisión de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones del Poder Legislativo del Uruguay. Silvia, te cedo la palabra. Muchas gracias. Primeramente, queremos agradecer al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Congreso Nacional de Chile, muy en particular en la persona de la directora de biblioteca, la señora Soledad Ferreiro, al ICT Parliament, muy en particular a Gerardo Cassini, y al equipo que lo acompaña, la señora Daniela Giacomelli y João Viegas Abreu. Queremos felicitar a todos los participantes que han hecho exposiciones, nos han enriquecido muchísimo. Muy en particular vamos a felicitar a los que nos han precedido, destacando la excelencia de la comunicación con la sociedad civil de la Biblioteca de Chile, así como de la Cámara de Representantes del Brasil. Queremos hacer una mención especial a través de la persona de Hernán Figueroa por el proyecto Hemiciclo Digital, que por más que es independiente del tema que nos involucra en estos momentos, nos llamó mucho la atención y lo encontramos muy, muy bien resuelto. Entremos ahora en la presentación. Hola. Buenas prácticas para servir usuarios externos a través de sitios web y medios de comunicación social. ¿Cuáles son los temas a tratar? Primero daremos una breve introducción, continuaremos con el concepto de gobernanza aplicada a las TI, luego generalizaremos el concepto de gobernanza a la comunicación con la sociedad civil, pasaremos a ver luego la evolución de las necesidades de comunicación con la sociedad civil, analizaremos luego, bajaremos de nivel y pasaremos de gobernanza a buenas prácticas y analizaremos las buenas prácticas para sitios web parlamentarios y plantearemos finalmente los desafíos para el Uruguay. En la introducción ya les había adelantado la delegación uruguaya que se creó la CTP, que es una comisión integrada por miembros de la más alta cargos políticos del Parlamento, que se planteó un objetivo muy desafiante, diferente en general a lo que hemos visto en otras presentaciones, porque lo que se planteó es políticas globales, no para Senado o para Cámara o para Comisión Administrativa, como le planteó la delegación anteriormente, sino generales, tanto para el Senado, tanto para la Cámara como para la Comisión Administrativa. Es decir, definir políticas para todo el Parlamento. Definir políticas asociado misión, visión, políticas, planificación estratégica, en lo que refiere a TICs para todo el Parlamento. Entonces, esta comisión está integrada, sí, por cargos de confianza, tanto del Senado, tanto de la Cámara como de la Comisión Administrativa. Y entre todos ellos resuelven algo muy global. Ya de por sí es un desafío muy ambicioso. En lo que refiere a los proyectos que inicialmente se consideraron, se separaron en dos, lo que es lo sustantivo de lo que no es sustantivo. Acá estamos hablando de lo sustantivo, lo que refiere al área legislativa, y dentro de lo sustantivo se consideraron tres proyectos básicamente. Uno era una nueva página del Parlamento, el otro tiene que ver con el sistema de documentación digital parlamentario, en el cual se está en un proyecto con la Universidad de Bolonia, de la cual la gente de ICT Parliament tiene mucho conocimiento, y tiene dos partes, tiene dos componentes ese programa, porque tiene una parte del tratamiento, del análisis del texto que tiene que ver con la Universidad de Bolonia, y tiene otra parte del BPM, que
lo resuelve, que estamos viéndolo a través de la Universidad de la República. Y después otro proyecto de comunicación que tiene que ver con la nueva red, que en la cual estamos haciendo un acuerdo con Interlegis, que es con acá la gente de Brasil, del Senado, Interlegis, para resolver la parte de videoconferencia. Ese es un resumen de la situación en el contexto en el cual nos enmarcamos para hacer esta presentación. Pasamos al siguiente tema, que es la gobernanza. Y vamos a separar entonces lo que es gestión y lo que es gobernanza de TI. Hola, hola. Hola, hola. 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 Sí, perfecto. Bueno, separemos lo que es gestión de gobernanza de TI. No sé si todos tenemos bien claro la diferencia de gestión y gobierno de TI. Gestión de TI, cuando nos referimos a gestión, nos estamos refiriendo. Todo aquel que hace gestión lo que se ocupa es de ver que se haga aquello que está marcado que hay que hacer. Se tiene que resolver, tiene que ejecutar, hacer que las cosas se hagan. Gobernanza es un concepto bien distinto, que es plantear qué cosas se deben hacer. No es aquello de que vayan muy seguros a no se sabe dónde, que gestiona. Gobernanza plantea armar un contexto dentro del cual se indique qué cosas son las que se deben hacer. Y eso es lo que tiene que ver con gobernanza de TI. Ahora separemos entonces también otros conceptos. Separemos buenas prácticas de estándares, de marcos. Lo primero que podemos definir, lo que está más bajo nivel, son las buenas prácticas. En TI podemos hablar de buenas prácticas. ¿Buenas prácticas qué es? Buenas prácticas es todo aquello que está definido en el mercado como bueno, en definitiva, y que está generalmente aceptado, de uso aceptado. Eso es una buena práctica. Ahora, ¿cuándo pasa a ser un estándar? Cuando ya se ha hecho un benchmark, se ha analizado, se ha comparado con otras y se ha visto que son realmente las mejores prácticas, the best. ¿Tá? Y contra eso sí uno se puede compararse, ver si efectivamente lo cumple y puede certificarse. Ahora, un marco es otra cosa. Un marco es una interrelación de buenas prácticas. Se vinculan entre sí las buenas prácticas. Y en ese sentido diferenciamos la ISO 20000, que es un estándar para TI, de lo que es ITIL, que es un marco, que es un vínculo de buenas prácticas. Por otro lado, y eso refiere a gestión de TI, eso es lo que tiene que hacer TI. ¿Sí? Trabajar de acuerdo a buenas prácticas, cumpliendo con los estándares en particular o no de ISO 20000, o adhiriéndose, y más aún si se puede adherir a algo tipo ITIL. Ahora bien, en lo que refiere a gobernanza, ya vamos mucho más arriba de TI. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que armar para que las cosas ocurran en TI. Insisto ahora en TI porque después este concepto lo vamos a generalizar. Entonces hablamos de dos. Hablamos de ISO 38500 en lo que refiere a estándares y hablamos de COVID en lo que refiere a marcos. COVID, Control Objectives for Information and Related Technologies. Objetivos de control para la información y tecnologías vinculadas, asociadas, etc. No sé si queda bien claro la diferencia importante entre gestión y gobernanza. Si es así, pasamos entonces a generalizarla y ahora en vez de hablar de TI, pensamos en gobernanza y la generalizamos a la comunicación con la sociedad civil. La gobernanza, según COVID, tiene 5 parámetros que son los específicos que según COVID están definidos en un marco de gobernanza. Ellos son, por un lado, alineamiento estratégico, lo que decíamos hoy, no es cuestión de ir muy seguro a no se sabe dónde. Debe estar alineada de quien sea la comunicación con la sociedad civil. No es cuestión, no vamos a ponernos en un parlamento a comunicar como se hacen los frankfurters. En un parlamento nos vamos a poner a comunicar aquello que indica la alta administración del parlamento, que veremos quiénes son, qué es lo que hay que comunicar. Eso es alineamiento estratégico. Es decir, TI, biblioteca, lo que fuere, todos los servicios, lo que deben hacer es comunicar en la dirección que
la administración del Parlamento, la más alta administración, desea que comunique. Eso es alineamiento estratégico. Por otro lado, lo tenemos que hacer, esto es un pentágono, ¿no? Son con 5 puntitas, con entrega de valor. Es decir, cada vez que invertimos en TI o invertimos en la comunicación con la sociedad civil, debemos invertir o ubicar nuestro dinero en aquel lugar que le va a dar mayor valor al negocio, en este caso particular al Parlamento. Nosotros debemos buscar cómo entregar el mayor valor, pero para eso tenemos que tener muy claro dónde nos colocamos, ¿no? ¿Dónde ponemos la cajita? En el lugar que dé mayor valor. Entonces tenemos que tener claro que para el Parlamento nos tiene que haber marcado qué es lo que tiene valor para el Parlamento. La alta administración nos tiene que decir esto y no esto, para que no hagamos algo que no es lo que la administración después valora. Por otro lado, tenemos que hacer un análisis de riesgos. O sea, todos por acá hemos escuchado a varios que han hablado del análisis de riesgos, la identificación de los riesgos, el análisis cualitativo, cuantitativo de los riesgos, los planes de contingencia y la resolución. Bueno, hay que hacer una administración de riesgos, no sea cosa que, bueno, ocurra como se han dicho varios casos, para el caso de TI, varios casos de incendios que provocaron que se perdiera una cantidad importante de información. O un análisis de riesgos, vamos ahora a la comunicación con la sociedad civil, que evite que algo donde queremos comunicar, no analizamos bien los riesgos y en realidad comunicamos algo que no era lo que queríamos comunicar y en vez de resultar positivo, resultó negativo porque no habíamos analizado los riesgos de esa comunicación, porque no la logramos hacer como correspondía. Es decir, debemos hacer lo que se llama análisis de riesgos. Debemos administrar recursos, el cuarto punto del Pentágono, no por orden de importancia, Debemos administrar muy bien los recursos. Acá hago especial hincapié en los recursos, ya no hablamos más de los recursos que se hablaba siempre, recursos humanos, financieros y materiales, sino que COVID habla de 4 recursos, en particular de TI, pero se generaliza, por lo que dice COVID, es información y tecnologías vinculadas. Así que se generaliza esto todo también para comunicación con la sociedad civil y para todo lo vinculado a la información. Y los 4 recursos ya son distintos. Siguen siendo los recursos humanos, como no podía ser de otra forma. Se incluye la tecnología, la infraestructura, naturalmente, porque naturalmente es un recurso, cuesta mucho, pero aparecen las aplicaciones, que es lo que hacemos, y aparecen los intangibles, que antes no estaban cuando hablábamos otrora, no hablábamos de los intangibles, hablábamos todas cosas que se podían tocar, ¿no? Entonces aparecen ahora las aplicaciones, pero mucho más importante aún, aparece la información. Ese es el otro recurso que hay que administrar. Entonces, ¿qué es administrar la información? Es que no estemos comunicando lo mismo de diferentes formas, repetidamente, el riesgo de no informar debidamente, no tener verdaderamente una política de información. Por eso seguimos hablando de marco, estamos hablando de un nivel muy alto y no hablando de gestión, insisto, ¿sí? Y por último aparece evaluación de desempeño. Ahora sí, por orden, sí es por último, porque nada de esto tiene sentido si no evaluamos cómo estamos yendo frente al marco, cómo estamos evolucionando, si no hay métricas. Tenemos que tener indicadores y tenemos que tener métricas que nos digan cómo vamos con respecto a aquello que pretendíamos. No para controlar, para mejorar. No lo miremos con la idea del plan Ducha-Itac de Deming, ¿no? Hacemos y vemos cómo estamos, nos paramos, cómo lo hicimos, bueno, veamos cómo mejorarlo y volvamos al ciclo nuevamente. Todo esto no tiene sentido si no hay métricas. Bueno, la evolución de las necesidades de comunicación con la sociedad civil. Esto ha sido hecho